Bien, estamos con visitas en los estudios de la radio porque obviamente en estas últimas horas ha sido noticia algo que tiene que ver con la producción, en este caso producción de cerdos, pero también relacionado con los avances y con la genética y cómo va avanzando en este caso la producción porcina, no solo en la provincia, sino en el país, en el mundo. Crespo ha sido noticia porque aquí se dio un caso de un parto donde nacieron 28 cerdos y bueno, obviamente que esto nos llamó la atención y por eso quisimos consultarlo con quien desde hace muchos años está relacionado con la producción porcina, con atender a los productores porcinos o atender granjas porcinas, como es el doctor Mario Fischer. Gracias por la visita, Mario. No, gracias a vos, Javier, y buen día a la audiencia. Bueno, ¿te sorprende esto o ya no te sorprende? Si bien es una noticia sorprendente, pero por la cantidad de lechones, pero nosotros estamos acostumbrados en el campo a observar partos de 20, 18, 22, hasta 24 me ha tocado a mí ver de lechones nacidos por cerda, ¿no? En un parto. En un parto. Por eso que hoy en la actividad porcina, sobre todo en las granjas que están trabajando con mucha tecnología, genética y buen nivel de alimentación, se logran estos índices productivos, llegando ya hoy a una cantidad promedio de destetar por cerda hasta 15 lechones en cada parto promedio en una granja, y llegar a generar a partir de una sola madre en un año 4.000 kilos de carne de cerdo, lo que nos hace indicar que la cerda o la especie porcina es una productora de cerdo impresionante, y con más razón si hablamos de poder dar valor agregado a materia prima como son los cereales, que actualmente se está exportando y en gran cantidad, pudiendo dar valor agregado en esta especie o en otras también que lo hacen. Para quienes no tienen conocimiento, como en mi caso o en el caso del común de la gente, en un parto normal, una cerda, una chancha, o una madre, ¿cuántos animales promedio da? ¿Cuántas crías promedio en un parto? Si vamos a hablar... No de las que vos me estás mencionando, sino de las comunes. Sí, de las comunes podés hablar de 12 lechones, 10, 12 lechones. Y en mis comienzos en la actividad, lograr destetar 8 lechones en una madre era todo un récord. Y hoy estamos hablando prácticamente del doble. ¿De cuántos años atrás me estás hablando? Y yo desde el año 84 estoy desarrollándome en la actividad porcina, mis comienzos con don Marcelo Fontana. Claro. O sea que ha sido exponencial el avance. Sí. Al igual que en la avicultura también, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la cría de pollos. En el pollo parrillero, claro. Por ejemplo, con mis comienzos, la conversión de alimento a carne, a 1 kilo de carne de cerdo, era de 3,5 de alimento a 1 de cerdo. Y hoy ya se están hablando de índices de 2 kilos 200, 2 kilos 250 para hacer 1 kilo de cerdo. Lo mismo sucede en el parrillero, el huevo, todo ha mejorado muchísimo a través de trabajos hechos en genética. De trabajos hechos en genética, sí. Para precisamente ir mejorando todo lo que hace al sistema de producción. Exactamente, sí. Es muy caro aplicar ese tipo de no sé cómo llamar, ¿de qué? ¿Tecnología? ¿Cómo? Las empresas a nivel mundial quizás no sean más de 5 o 6 que trabajan en genética, que son las que proveen a la mayoría de las granjas porcinas y sobre todo la de elite. Y ahí se trabaja permanentemente. Yo por suerte he tenido la experiencia de haber trabajado en genética con el emprendimiento de Mario Trembeschi desde el 2004, en donde nosotros trabajábamos mucho en genética, seleccionando, por ejemplo, por decirte algo, tomábamos como futuras madres a las lechones que nacían de una madre prolífica, o sea, la que paría 14, 15 lechones,
y que tenga una buena línea mamaria, decimos nosotros. Eso significa tener, si es posible, hasta 16 pezones para poder amamantar su cantidad de lechones que paren, ¿no? Aquí se ha presentado una complicación ahora con estos 28, creo que murió uno, ¿no? Pero ¿cómo se hace para atender, cómo hace la madre para atender 28 cerdos? Sí, toda esta evolución se buscan las alternativas para solucionar los inconvenientes que genera. En este caso, lo que se genera, sobre todo aquí en las granjas en Argentina, es la famosa madre sustituta o nodriza. Es aquella madre que en esa semana ingresa al destete, es decir, se le retira ya los lechones, y en vez de ir al sector de gestación para iniciar nuevamente un servicio, vuelve a la maternidad para criar los hijos de otra madre que no los puede criar. Y en algunos de los casos se hacen 2 pasos sucesivos, por ahí destetando una cerda que tiene 10 días para los chiquititos y una del final de ciclo para que siga criando estos de 10 días. Es todo un manejo que se necesita realizar en la granja para que realmente sean eficientes y cubrir los costos elevados de producción que también tienen estas granjas, ¿no? Con el paso de los años, ¿es probable que lleguemos a que esto sea habitual, sea normal? Yo pienso que sí, porque lamentablemente las empresas se van, o sea, los productores son cada vez más empresas y menos productores chicos, en donde ellos necesitan aplicar toda esta tecnología para poder subsistir por una cuestión de costo, porque todos estos procedimientos en cuanto a genética y todos los mejoramientos tienen sus costos elevados también para la producción. Y en lo que hace al animal, que es lo que por ahí muchos se preguntan, ¿el animal sufre más? ¿El animal queda más, a ver, ¿cómo explicarlo? No sé, con mayor sufrimiento, con mayor, o puede ocasionarle problemas a la larga? Porque por ahí, si una cerda tiene que criar 16 lechones, como la mayoría crían en su mayor porcentaje de producción, hay que apuntalar bien el tema ambiental, es decir, en cuanto al calor o el exceso de frío, para generarle su confort, y de esa manera ese animal consumir la ración necesaria, que cada vez va a ser más en la medida que tenga más lechones, para poder generar la leche, para poder criar esa cantidad de lechoncitos. Es más, incluso ya existen en el mundo productos sustitutos de la leche, y en países como China, por ejemplo, existen madres postizas en donde esos lechones que sobran se las lleva a esa máquina que tiene leche sustituta y los crían con esa máquina. Y en lo que hace al animal en sí, al sistema reproductivo, por ejemplo, ¿se daña? Bueno, al sistema reproductivo no, más que nada lo que afectaría sería la longevidad de ese animal. Si por ahí en otras circunstancias podés llegar a obtener 8 o 10 partos, en estos casos con 6 partos quizás ya haya que reemplazarlo. Claro. ¿Cómo está la producción porcina en nuestra zona y en la provincia? Sigue creciendo, ¿no? Sí, felizmente sigue creciendo, y sobre todo del lado de los agricultores, que se están volcando a justamente lo que yo decía hoy al principio, a dar valor agregado a sus granos, y una de las alternativas es el cerdo. Incluso están surgiendo empresas integradoras que toman a esos agricultores importantes dentro del mismo negocio, dándole la posibilidad de generar galpones como para hacer la recría de esos animales y la terminación de los mismos. Algo similar a lo que pasa con el pollo parrillero. Exactamente, que creo que va a ser la tendencia a futuro. Viste que mucho se habla del tema del bienestar animal. Yo he visto granjas y la verdad que la forma en que se hace la crianza hoy ha cambiado, no 100%, 200%. Pero siempre es bueno hablar acerca de esto, porque todavía hay gente que piensa que los cerdos se crían como era antes, ¿no? Y hoy la verdad que tienen como cuando eran chanchos. Como cuando eran chanchos, efectivamente. Y hoy la verdad que tienen Sí, existen sistemas convencionales todavía, como lo que incentiva el INTA Marco Juárez,
con actividades todavía a campo, son los menos y son productores pequeños y tienen mucho menores costos también en cuanto a infraestructura. Y después tenemos los otros sistemas, como lo que tenemos casi todos aquí en nuestra provincia, los sistemas totalmente intensivos, que por ahí uno considera bastante hereje en el trato del animal, ya que permanece por ahí demasiado tiempo en una jaula, gestando sobre todo, y en Europa ya está la obligación de la gestación, realizarla en forma grupal, en donde se crean espacios más amplios, donde la madre se encuentra suelta, tiene un comedero automático con un chip en la oreja, en donde 1 o 2 veces al día entra en ese comedero automático, le descarga la cantidad de ración que ese animal debe comer de acuerdo a su periodo de gestación y no le descarga más. Y el animal está en una zona liberada, suelto y mejora el confort del mismo, como también lo está viendo ya en algunos sistemas de parto, en donde se la mantiene los primeros 5 días en la jaula, donde hay mayor riesgo de aplastamiento de sus crías, y después también se la libera en un espacio más amplio que el animal pueda moverse, darse vueltas, desplazarse, y eso hace al bienestar animal. Que por eso es que este animal, el caso de lo que estamos hablando, que se da por la cría por el parto de estos 28 cerditos, está en una jaula precisamente por ese tema, ¿no? Claro. Pero eso es momentáneo, no es que está permanentemente en una jaula. Todavía en los sistemas acá en el país sigue con ese sistema. Lo que yo te estoy hablando de liberarla ya es obligación en Europa del sistema este. En cuanto a Argentina, todavía seguimos con la jaula de gestación. Pero y una vez que pasó la gestación, que pasó el parto, ¿el animal después está suelto o no? No, permanece hasta 21 o 24 días en las salas de parto. En la sala de parto. En donde está con los lechoncitos que alcanza a amamantar, de acuerdo al número de mamas que tiene. Correcto. Y al cabo de esos 21 o 24 días se retira la madre, que vuelve a su sector de gestación, en donde se vuelve a realizar el servicio, y los lechoncitos ya siguen otra línea con alimentos balanceados. Efectivamente. En otro lugar, en otro sector, que son esos galpones, llamémosle, pero que la verdad que tienen hoy un sistema de crianza muy avanzado. Todo, ¿no? Con calefacción en el invierno y refrigeración en el verano, ¿no? Pisos. Son todos pisos de plástico, donde el animal no está en contacto con los excrementos, sino que caen abajo una fosa, y está cómodo con su bebedero, comedero, y el sistema de calefacción, sobre todo en el invierno, ¿no? Que el lechoncito lo que más sufre en realidad es el frío. ¿En cuánto está el consumo de carne de cerdo hoy? Hoy en Argentina está alrededor de los 20 kilos per cápita. 20 kilos año, ¿no? 20 kilos por persona por año. En detrimento de la carne bovina, que está bajando, y la de pollo también, que se ha incrementado mucho. Y esto tiene que ver también con, ayuda mucho la cuestión económica, obviamente, porque por un lado está la costumbre, pero por el otro lado también está la cuestión monetaria, económica. Si bien Argentina es más difícil acostumbrarnos a comer cerdo, porque tenemos mejor acceso, más barata la carne bovina, y somos de una cultura de consumir carne bovina, pero eso con las sucesivas generaciones yo noto que va cambiando, y por eso está ocupando lugar la carne de cerdo, que es de muy buena calidad, en detrimento de la bovina. Mario, gracias por acercarte para contarnos todo esto, para hablar acerca de la producción en Crespo. ¿Cómo estamos hoy, no sé, a nivel provincial? ¿Cómo es la producción de granjas aquí en la zona? ¿Es importante? Sí, alrededor de Crespo y el departamento de Paraná, diría, se concentra quizás el 70% de la producción porcina de la provincia. ¿El 70%? Sí, la mayoría está en esta zona. Mirá. Sí. Mirá. Y el departamento Diamante, Paraná, La Paz, Villaguay, por esta zona. ¿Y hay algún motivo por el cual esto sea así? Mucho fue porque al estar nosotros con la cultura avícola de granja y tener los sistemas de elaboración de alimentos ya para el ave, muchos avicultores han
se han volcado también a la actividad porcina, aprovechando parte de esa infraestructura, y también ha surgido muchos agricultores de punta acá de la zona que se han volcado a la actividad porcina justamente para generar valor agregado, sobre todo con el tema de las retenciones, que le quita mucho precio a los cereales, y esta es una alternativa que encuentran para mejorar los costos. Claro. Mario, gracias por esta visita, ¿eh? Ha sido la verdad que muy educativo, ¿eh? No, al tu contrario, explicación. un placer, y soy un apasionado de la actividad porcina, así que con gusto charlar con vos de este tema. Muchas gracias. El médico veterinario doctor Mario Fischer, de visita a los estudios de la radio.